Lo empujé. No con mucha fuerza, pero suficiente para que perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás sobre la mochila de otro estudiante. Se puso en pie de un salto, con la mirada encendida, pero yo lo observé sin inmutarme. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. Había cruzado una línea. Un instante en el que algo en mí se quebró. ¿Me arrepentí? No estoy seguro. Todavía lo pienso. Me llamo Pablo. Crecí con mi tía Carmen tras la pérdida de mis padres. Un accidente de tráfico cuando apenas tenía 1 año. No guardo recuerdos, solo algunas fotos en tonos sepia, un par de objetos que mi madre dejó atrás y un hueco que aprendí a disimular con sonrisas. Carmen no era de las que derrochan cariño. No era cruel, pero la ternura no era su fuerte. Me crió a su manera, con sus reglas, sus silencios y sus expectativas. Tenía un hijo, Bruno, 2 años mayor que yo. Él recibía las palabras de aliento, los tómate tu tiempo, la comida recién hecha incluso si llegaba tarde. ¿Yo? A mí me pedían que fuera útil. Regaba el patio, fregaba los suelos, arreglaba lo que se rompía. Pronto entendí que, para que me dejaran en paz, tenía que ser impecable. No le guardé rencor a Carmen. Podría haberme enviado a otro lugar, pero no lo hizo. Pagó mis libros, mi ropa, mis gafas. Siempre tuve un tejado sobre mi cabeza. Así que aprendí a dar las gracias, aunque estuviera agotado, aunque a veces sintiera que no era justo. Empecé a trabajar pronto. Repartía periódicos antes de ir al instituto, lavaba platos los fines de semana, cuidaba niños en casas caóticas. Todo para ahorrar, para demostrar que podía valerme por mí mismo. Conseguí una beca para la universidad. Y ahí empezó mi verdadera vida. En la Universidad Complutense de Madrid, conocí a Carlos y a Elena. No eran los más populares ni los más discretos, sino 2 personas llenas de vida, auténticas, un poco perdidas como yo. Formamos un trío sin planearlo. Estudiábamos juntos, cometíamos errores juntos, nos apoyábamos. Éramos como una pequeña familia improvisada, un ancla que nunca me atreví a pedir. Y luego estaba Sofía, la hermana de Carlos. A veces se unía a nuestras quedadas, al principio callada, pero con una mirada que parecía entenderme. No me veía como un desconocido que venía de la nada. Acababa de salir de una relación complicada con el hijo de Diego, un torbellino emocional del que era difícil librarse. Pero ella era lo contrario, calma, directa, presente. Nos acercamos poco a poco, y al cabo de unos meses, éramos pareja. Y yo estaba bien. Realmente bien. Todo fluía. Un grupo de amigos sólido, una novia con la que imaginaba un futuro, una beca que se mantenía y el final de la carrera acercándose. Pero siempre había una sombra, un pequeño roce que lo complicaba todo, Álvaro. Un chico moreno, siempre impecable, con esa seguridad que da venir de una familia acomodada. Hijo de un concejal y de una madre que trabajaba en una editorial. El típico que sabía que podía decir lo que quisiera sin pagar las consecuencias. Me tuvo en el punto de mira desde el primer curso. ¿Eres siempre tan serio, Pablo? ¿Vives en una biblioteca o en un cuarto? Dijo en ese tono burlón, que hervía la sangre. Podría haberlo ignorado, pero no era mi estilo. Así que respondí. Quizá por eso no te veo nunca por allí, Álvaro. No compartimos los mismos gustos. Nos lanzábamos pullas, siempre con palabras, a veces con miradas que decían más de lo necesario. Una rivalidad extraña, cargada de tensión, que ninguno de los dos podía explicar del todo. Aún así, mantuve el rumbo. Había encontrado mi lugar, Carlos, Elena, Sofía, mis libros, mis proyectos. Por fin sentía que existía, que había una luz al final del túnel. Y entonces llegaron las vacaciones de Navidad. Ese momento en que todos se dispersan, vuelven a sus casas y los pasillos de la universidad se vacían. Había planeado pasar unos días en casa de Carmen, en Toledo, y luego reunirme con Sofía en Madrid para celebrar el Año Nuevo. Nada ostentoso. Solo tranquilidad, un poco de descanso, una chimenea, unas tapas, tal vez un brindis con cava a medianoche. Pero lo que no sabía era que esas vacaciones lo cambiarían todo. No de forma gradual.
No como una grieta que se ve venir. No. Como un vendaval. Y yo estaba en el centro. Todo ocurrió durante las vacaciones de Navidad. Las cosas parecían ir bien, o al menos eso pensábamos. Habíamos organizado una cena sencilla en casa de Elena, con Carlos, Sofía, yo y algunos allegados. El ambiente era relajado, con música suave de fondo, el calor de la chimenea y el aroma de un buen tinto. Carlos fue a la cocina a por el postre, pero nunca volvió con él. Lo encontramos en el suelo, inconsciente, desplomado, con los ojos en blanco. Sofía soltó un grito, Elena se quedó paralizada y yo corría por mi móvil. Marqué el 112 sin pensarlo. La ambulancia llegó rápido, los sanitarios hicieron lo que pudieron allí mismo, y en pocos minutos estábamos todos en urgencias. En el hospital nos dieron la noticia, Carlos tenía una insuficiencia renal aguda. A veces había mencionado molestias en la espalda o un cansancio que no se iba, pero todos lo achacamos al estrés de los exámenes, al trabajo, a la vida misma. Nadie imaginó que fuera algo tan serio. Cuando llegaron los resultados de los análisis, no hubo dudas, necesitaba un trasplante. Y pronto. Sin él, su tiempo se reducía a meses. Carlos, mi hermano del alma, el que siempre estuvo ahí cuando yo era solo un chaval perdido que llegaba a la universidad. No lo dudé ni un instante. Todos nos hicimos las pruebas, pero yo fui el único compatible. Una probabilidad entre miles. Algunos hablarían de destino, yo lo vi como algo evidente. Por supuesto que iba a donar mi riñón. No era una decisión, era un hecho. La operación se realizó en primavera. Todo salió bien. El riñón funcionó. Sí, había dolor, también cansancio, pero nada superaba la alegría de ver a Carlos sonreír otra vez. Terminamos el curso a distancia, los dos medio atontados por los analgésicos, pero contentos. Meses después, nos graduamos. La universidad organizó una ceremonia de entrega de títulos, una celebración simbólica con discursos, fotos y gente vestida de punta en blanco que parecía tener la vida resuelta. Yo aún estaba algo débil, pero no me lo quería perder. Era nuestro triunfo. Y, como era de esperar, Álvaro estaba allí. Impecable, con su sonrisa perfecta, rodeado de un grupito de aduladores. Intenté evitarlo, de verdad. Pero al salir a tomar el aire, me lo crucé. Me miró de reojo y soltó. ¿Qué, Pablo, siempre sacrificándote para quedar bien? Parece que te funciona. Me quedé helado. Apreté los dientes. Mi puño se cerró por instinto, pero no me moví. Álvaro, hay cosas que se hacen sin esperar nada a cambio. Algún día lo entenderás. ¿O no? Soltó una risita, como siempre, y se marchó, dejándome con un nudo en el estómago. Pero me sentí orgulloso de no haber caído en su juego. Los meses pasaron. La vida siguió su curso. Carlos encontró trabajo en una empresa gracias a un contacto de su padre. Y yo tuve un golpe de suerte. Una empresa tecnológica que había seguido nuestros proyectos universitarios se fijó en mí. Me ofrecieron un contrato, luego un ascenso, y después otro. En 2 años, había subido varios peldaños, tenía una oficina con vistas, una tarjeta de presentación y un piso propio en Madrid. Debería haberme sentido pleno. Pero algo faltaba. Tal vez porque siempre lo daba todo, sin pensar nunca en mí. Era una costumbre. Sin embargo, el destino aún tenía sorpresas guardadas. Carlos y Elena, por su parte, construyeron algo juntos. Tuvieron un hijo, Lucas, un pequeño risueño y lleno de energía. Lo adoraba. Era su tío favorito, el que le enseñaba a hacer muecas y a imitar sonidos de animales. Lucas tenía 2 años cuando ocurrió. Estábamos todos reunidos en el patio de su casa en las afueras de Toledo, disfrutando de un domingo familiar. Lucas jugaba con un balón rojo, de esos clásicos. Reíamos, charlábamos, sin prestar demasiada atención. Hasta que el balón rodó hacia la calle. Corrió tras él. Un cuerpecito rápido, con pasitos aún torpes pero decididos. Y entonces escuché el rugido de un motor. Un coche. No lo pensé. Mi cuerpo actuó solo.
Grité su nombre, corrí y empujé a Lucas fuera del camino. Después, nada. Oscuridad. Desperté en el hospital, conectado a máquinas, con una vía en el brazo y un pitido constante en los oídos. La cabeza me estallaba. El costado me ardía. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca como el desierto. Giré la mirada. Carlos estaba allí, dormido en una silla, con la cabeza inclinada. Sofía también, sentada más lejos, con la vista perdida en la ventana. Y Lucas dormía en un sillón pequeño, abrazando su balón rojo. Entonces supe que seguía vivo. Pero eso solo era el comienzo de algo más. El dolor físico, aunque intenso, era algo que podía soportar. Lo que realmente me pesaba era la indiferencia. Tras el accidente, todo se precipitó. Radiografías, cirugías, noches en vela en una habitación blanca y estéril. Una cadera reconstruida a medias, una rodilla al borde de la fractura. Un riñón perdido. Mi cuerpo parecía una sombra de lo que fue, como si estuviera hueco por dentro. La recuperación se anunciaba larga, demasiado para mi empresa. Había agotado todas mis bajas, mis permisos, cualquier posibilidad de prórroga. Mi jefe, que antes alababa mi puntualidad y mi esfuerzo incansable, me envió un correo tan frío como una factura. Pablo, entendemos tu situación, pero por el bien de la organización y la continuidad, debemos plantear una rescisión amistosa. No tuve fuerzas para contestar. Sabía que acabaría así. Firmé. Luego vi cómo los números de mi cuenta bancaria se desvanecían, mes tras mes. Las ayudas sociales no alcanzaban. Entre medicamentos, sesiones de fisioterapia, desplazamientos y esa sensación constante de caer en un pozo sin fondo, empecé a sentir miedo. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era el silencio. Sofía estaba allí al principio. Cariñosa, atenta con esa dulzura que me hacía creer que todo iría bien. Me traía libros, me acariciaba las manos, hablaba como si nada hubiera cambiado. Me decía que lo haríamos juntos. Yo quería creerle. Pero pasaron semanas y su apariencia cambió. Se quedó menos tiempo. A veces venía y apenas me tocaba. Miraba hacia otro lado. Dejó de hablar de planes para el futuro. Una mañana apareció con los ojos enrojecidos y las manos vacías. Se sentó al borde de mi cama, respiró hondo y dijo: Pablo, lo siento. No puedo más. Me siento agotada, como si tuviera 50 años en lugar de 27. Te quiero, o eso creo, pero no puedo vivir así. No ahora. La miré sin rabia, solo con un cansancio inmenso en el corazón. Gracias por haber estado tanto tiempo. Lloró y se fue. Y me quedé solo. Carlos seguía viniendo, aunque cada vez menos. Había vuelto al trabajo, Elena esperaba su segundo hijo, y el pequeño Lucas llenaba todo su tiempo. No lo culpaba. Así era la vida. Pero cuando el cirujano me explicó que, para recuperar una movilidad aceptable, necesitaba una operación costosa, no cubierta por el seguro, me derrumbé. Contacté con asociaciones, busqué ayudas. Me cerraron puertas en la cara. Sin ingresos fijos, sin avales, sin opciones de crédito. Intenté campañas de crowdfunding. Nada. Un muro tras otro. Y a fuerza de repetirme que debía apañármelas solo, me encerré en mí mismo. Una noche, solo en mi pequeño piso, contando los céntimos, perdí la cabeza. Cogí el móvil. Escribí un mensaje con los dedos temblando. Carlos, necesito ayuda. La operación cuesta 300 euros. Sin ella, no puedo caminar bien. Sé que es mucho. Lo entenderé si no puedes. Respondió 2 días después. Un mensaje seco, casi impersonal. Pablo, sabes que te aprecio. Pero nos ha costado años ahorrar. Elena y yo queremos comprar un coche, uno bueno, para los niños. Estamos a punto de cerrar el trato. Es complicado, no puedo renunciar a todo ahora. Lo siento. Me quedé mirando el móvil. No era traición. Era una prioridad distinta.
Pero duele darte cuenta de que ya no estás en las prioridades de alguien a quien considerabas un hermano. Solo respondí 3 palabras. Entiendo, gracias. Y lo entendí de verdad. Hasta que la soledad se volvió insoportable. Pasé semanas en una cama ortopédica, apenas funcional, con un dolor constante en las piernas y en el alma. Hasta que una mañana encontré una carta bajo mi puerta. Sin remitente. Solo un sobre beige, con un mensaje escrito a mano, en letras finas y casi perfectas. Pablo, sé que estás solo. Y sé por lo que estás pasando. Si quieres salir a flote, nos vemos mañana a las 5 en la cafetería del puente. Sin promesas, solo una charla. Con acento, un escalofrío me recorrió. No había dudas. Álvaro. El mismo Álvaro que había detestado durante años. El que me lanzaba pullas desde el primer curso. El que nunca tuvo una palabra amable. Con quien casi me lío a golpes en la universidad. Estuve a punto de romper la carta. Incluso de quemarla. Pero algo me frenó. Y al día siguiente, fui. Llegué temprano, agotado, apoyado en mis muletas, con la rabia todavía en la garganta. Él ya estaba allí, sentado en la terraza, con una taza de café delante, como si me esperara desde siempre. Al verme, se levantó y apartó una silla. Pablo. Me senté, con las piernas doloridas. ¿Qué quieres, Álvaro? Me miró sin sonreír. Ayudarte. Solté una risa amarga. ¿Tú? ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque eres el único que me ha tratado como persona. No como un apellido. No como un heredero. No como una marioneta. Sacó un sobre de su chaqueta. Era grueso. No me debes nada. Ni un favor. Ni un agradecimiento. Tómalo. Para caminar. Para vivir. Haz lo que quieras con esto. Lo miré, sin palabras. Y entonces entendí que, a veces, la ayuda llega de donde menos la esperas. Pero llega. Dejé el sobre la mesa durante 2 días. 2 días dando vueltas, como un lobo alrededor de una fogata. 2 días diciéndome que no me pertenecía, que tenía mi orgullo, que ya había soportado demasiado. Entonces pensé en mi rodilla destrozada. En mi cadera maltrecha. En las escaleras que ya no podía subir sin jadear. En el bastón que se había convertido en una extensión de mi cuerpo. En esta vida que, más que vivirla, la estaba padeciendo. Abrí el sobre. Billetes. Muchos. Y una nota breve, escrita a mano, úsalo bien. Por ti. No sé por qué, pero esas palabras me llegaron hondo. Tal vez porque no exigían nada. Ni favores, ni deudas. Solo una invitación. Llamé a la clínica privada que me había recomendado el cirujano. Atención inmediata, tecnología de punta, rehabilitación intensiva. Demasiado caro para mi situación, hasta ese momento inalcanzable. Pagué todo por adelantado. Firmé sin dudar. La operación fue un éxito. 3 semanas internado. 2 meses de rehabilitación. 2 meses de dolor, sudor y gritos contenidos contra la almohada. Pero volví a caminar. Primero con 2 muletas, luego con una, y después, sin nada. Mi cuerpo volvía a responderme. Mi cuerpo era mío otra vez. Ese día, al salir de la clínica, supe que tenía que verlo de nuevo. No para devolverle el dinero. Había sido claro, no era un préstamo. Pero necesitaba entender. Entender por qué Álvaro, el mismo que me había amargado la vida en la universidad, el que durante años me había pinchado con sus comentarios y sus miradas de superioridad, fue el único que me tendió la mano. Lo llamé. Su voz, tranquila, respondió sin sorpresa. Pablo, me preguntaba cuándo llamarías. Propuso un almuerzo. Una taberna sencilla, a las afueras de Madrid. No era el típico lugar para reuniones formales, pero era perfecto. Cuando llegué, ya estaba allí. Sentado, impecable como siempre, con su traje bien cortado, pero sin esa arrogancia de antaño. Se levantó para recibirme.
No había rastro de su sonrisa burlona. En su lugar, una sonrisa sincera, casi tímida. Vaya, caminas bien, dijo, señalando mis piernas. He pasado por un infierno, pero sí. Gracias. Nos sentamos. Silencio. Dejó que el camarero tomara el pedido sin interrumpirme. Sin sarcasmos. Sin cortes. Era un Álvaro que no conocía. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pregunté al fin. Se encogió de hombros. Suspiró largo y dijo. Porque fui un idiota durante años. Porque siempre me sacabas de quicio, pero no por lo que crees. Lo miré fijamente. Eras todo lo que yo no podía ser. Honesto. Leal. Hebreo. Libre. No tenías casi nada, pero brillabas. Y eso me volvía loco. Solté una risa seca. ¿Te das cuenta de que pasaste años fastidiándome? Claro. Y lo hacía a propósito. Cada vez que te acercabas a alguien, ahí estaba yo. Cada vez que destacabas en un proyecto, soltaba alguna pulla. Quería hacerte tambalear. Hacerte dudar. Me quedé helado. Un escalofrío me recorrió. Porque, de repente, todo encajó. Cada vez que empezaba a salir con alguien, Álvaro se volvía insoportable. Sus comentarios eran más afilados, sus bromas más crueles. Saboteaba mis trabajos en grupo, esparcía rumores, a veces sutiles, a veces directos. Nunca entendí por qué. Hasta ahora. ¿Estabas celoso? Pregunté. Se sonrojó. Ese tipo, que siempre creí hecho de hierro y arrogancia, se sonrojó. No sabía qué sentía entonces. Estaba perdido, atrapado en un mundo donde todo era inaceptable. Así que me defendía como un crío. Atacando. Tomó un sorbo de café y añadió. Pero cuando vi lo que hiciste por ese niño, por tu amigo, lo entendí. Siempre fuiste el mismo. Y yo estaba atrapado en mi propia miseria. Lo miré durante un largo rato. Y, por primera vez, no vi al enemigo. No vi al hijo de papá engreído, ni al tipo intocable de la universidad. Vi a un hombre. Vulnerable. Dubitativo. Humano. Hablamos durante 2 horas. De la universidad, de conocidos en común, de cosas que habíamos vivido. Soltó alguna pulla, pero sin veneno. Y, sobre todo, escuchó. Al final del almuerzo, pidió la cuenta sin dejarme tocar mi cartera. Ya has pagado bastante con venir, dijo con un guiño. Me levanté y lo miré a los ojos. Y entonces vi algo. Un destello. Una mezcla de esperanza, miedo y, tal vez, algo de ternura. Empecé a recordar detalles de la universidad que había enterrado. Miradas esquivas cuando hablaba con alguien. Aquella vez que se enfrentó a un tipo que me había insultado, diciendo que lo hacía por diversión. Todo cobraba un nuevo sentido. Me fui con una sensación extraña. No era amor. Todavía no. Pero sí una curiosidad suave, inquietante. Esa noche, solo en casa, no pude evitar pensar, ¿y si el mayor malentendido de mi vida nunca fue un accidente? Al principio, solo quería enviar un mensaje de agradecimiento. Algo breve, casi formal. Gracias otra vez por el sobre. Me sacaste de un pozo profundo. No esperaba respuesta. Pero 2 horas después, llegó. De nada. Llevaba tiempo queriendo hacerlo. Así empezó todo. Mensajes cortos, casi neutros al principio. Luego, sin planearlo, las conversaciones se volvieron más largas, más cercanas. Hablábamos de nuestros días, de los libros que leíamos, del olor a lluvia en Madrid, de política o de los que gritan en el metro. Una noche, me envió un mensaje que me dejó pensando, sabes, nunca he tenido a nadie con quien hablar así. Dudé un momento. Luego lo llamé. Contestó tras 2 tonos, sorprendido. Pensé que eras más de esquivar llamadas, dijo. Estoy aprendiendo, respondí. Y entonces habló. Primero con cautela, luego como si se abriera una compuerta.
Me contó sobre su madre, una mujer distante, obsesionada con su imagen pública. Siempre impecable, siempre perfecta, pero nunca presente. Cuando Álvaro tenía 8 años, tuvo una neumonía. Ella lo dejó en manos de una niñera para ir a un evento de gala. Su padre era otro mundo. Rígido, autoritario, incapaz de mostrar cariño. Las pocas veces que Álvaro lloró de pequeño, lo único que escuchó fue: ¿quieres un motivo de verdad para llorar? Las niñeras iban y venían, a menudo extranjeras, a las que aprendía a querer solo para verlas desaparecer sin explicación. Los profesores particulares estaban ahí para pulirlo hacia la excelencia, no para escucharlo. Nadie le enseñó a un niño a hablar cuando el silencio lo ahoga. Construí muros, Pablo. Muros y espinas. Prefería que me odiaran a que me ignoraran. No supe qué decir. Así que escuché. En silencio. Hasta que respiró un poco más ligero. Esa noche entendí que ya no podía verlo como antes. No era lástima. Era respeto. Y tal vez algo más. Por mi parte, las cosas avanzaban. Mi rehabilitación terminó bien, y conseguí un trabajo en una pequeña agencia de diseño. No era un sueldo espectacular, pero el equipo era cálido, los horarios flexibles, y llegaba a casa sin apretar los dientes de estrés. Volví a saborear la vida. Entre proyectos, cafés compartidos por teléfono o en persona, vi a Álvaro abrirse. Empezó a hacer bromas, a enviarme canciones, incluso me confesó que había comenzado terapia, sin avergonzarse. Es curioso, dijo una vez. Pasé la vida pensando que era intocable. Pero en realidad, solo era inalcanzable. Incluso para mí mismo. Tras varias semanas, me propuso una escapada al campo. Nada ostentoso. Solo un fin de semana para desconectar. He encontrado una casa rural cerca de un embalse. Si no te dan miedo los mosquitos ni el silencio, puede ser bueno. Dije que sí. Nos fuimos un viernes por la mañana. El coche estaba cargado de aperitivos, mantas y una lista de reproducción absurda que armamos juntos. Una mezcla de flamenco, jazz y clásicos de los 90. Allí, en ese entorno sencillo y tranquilo, algo se asentó entre nosotros. Caminábamos. Cocinábamos juntos. Me enseñó que podía preparar una tortilla de patatas, decente, fue un desastre, en realidad. Por la noche, junto al embalse, con los pies en el agua, sentí una tensión extraña en el aire. Entonces me miró, nervioso, vulnerable. ¿Puedo? Preguntó, con voz suave. Lo miré a los ojos. No era una broma. No era un juego. Sí, respondí. Y me besó. No fue un beso de película. Ni apasionado ni torpe. Fue auténtico. Tímido. Sincero. Como una mano tendida en la penumbra, esperando ser tomada. No hablamos de inmediato. Nos quedamos allí, uno junto al otro, con las manos entrelazadas, mirando las estrellas. Ese fin de semana fue un paréntesis perfecto. Pero no una huida. Fue un comienzo. De vuelta en Madrid, las cosas cambiaron. Álvaro enviaba mensajes como: ¿has dormido bien? O ¿cenamos esta noche? Me mandaba canciones diciendo: esto me recordó a ti. Y yo siempre respondía. Incluso cuando estaba agotado. Incluso cuando tenía miedo. Al final, lo presenté a Carlos, con quien había retomado el contacto. El encuentro fue tenso al principio, el pasado no se borra tan fácil. Pero vi algo en los ojos de Carlos cuando Álvaro dijo: durante mucho tiempo pensé que Pablo no merecía ser querido. Ahora sé que el problema era yo, que tenía miedo de no ser capaz de querer. Elena sonrió ese día. Sofía, desde la distancia, también. Me envió un mensaje sencillo y honesto: me alegro por ti. Y yo estaba bien. No en un cuento de hadas. No en una película. Solo en la vida. Una vida real, con sus dudas, sus dolores, pero también sus decisiones. Y por fin había decidido. Lo quería. No por su pasado. No porque hubiera cambiado. Sino porque, contra todo pronóstico, nos encontramos.
Al fin.